Vamos a empezar a revisar entonces este video. Si me confirman, por favor, si lo ven la pantalla de YouTube. Sí, sí se ve, señorita. Excelente, muchas gracias. Ya. ¿Y se escucha? Creo que no. No, yo no escucho nada. ¿Y ahora? Ahora sí. Ya. Deja de jalarme la ropa. ¿Cuándo vamos a casa? Ya. Sí. Ok, chao. Por favor, tomen asiento. Soy la doctora Arias. Gracias, soy Sara y él es mi hijo Andrés. Gracias por venir hoy, Sara. Hola, Andrés. Hola. ¿En qué puedo ayudarlos? Andrés comenzó la escuela este año. Me han llamado varias veces porque está causando problemas en la clase. Se la pasa platicando con otros niños cuando el maestro habla. Y cuando él le pide que se porte bien, no parece escucharlo. Yo estaba preocupada que fuera a tener problemas en la escuela. Tiene tanta energía. Parece que nada le llama la atención más de unos minutos. Y así ha sido desde que tenía 2 o 3 años. Pensaba que este comportamiento era normal, pero los hijos de mi hermana se portan tan bien. Andrés, ¿es cierto que pasas hablando en clase, aunque deberías estar escuchando a tu maestro? Sí, pero a veces empiezo a hablar y se me olvida del maestro. Ya veo. ¿Tienes problemas con tu maestro? Sí, pero no quiero. Bueno, a ver si podemos entender lo que está sucediendo en la escuela. Andrés, ¿quieres dibujar mientras hablo con tu mamá? Sí. Andrés, di gracias. Disculpe, no debe comportarse así. Así hace todo el tiempo, toma las cosas, corre. Interrumpe a los otros cuando hablan, como si no pensara. ¿Cuáles son los síntomas que Andrés presenta hasta el momento? ¿Qué han visto hasta ahora de Andrés? ¿Qué muestra su conducta? Hiperactividad, profe, ¿Ya? Hiperactividad. ¿En qué lo puedes ver tú, Javiera? ¿Qué en cosas hace que que... no presta atención, o sea, le es difícil concentrarse en una sola tarea, por ejemplo, escuchar o conversar. Ok, Está como haciendo muchas cosas en un solo momento. ok. Ya está hace como varias actividades en un mismo momento y le cuesta entonces estar harto tiempo en una sola, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más del resto? Que tiene un déficit atencional porque no puede prestar atención por más de 5 minutos a una cosa o no le gustan muchas cosas al mismo tiempo. Ok, gracias Isabela. Entonces también hay un problema de atención. Ya estamos viendo que al niño le cuesta mantener o dirigir la atención a una tarea, ¿cierto? Y Daniela dice distracción también. Podemos decir que se distrae fácilmente, ¿cierto? Vamos a seguir mirando a ver si encontramos más cosas. Los síntomas de Andrés hasta el momento son hiperactividad excesiva, dificultades serias para quedarse sentado, impulsividad excesiva, haciendo cosas frecuentemente sin pensarlo, referencia a atención deteriorada. Antes de preguntar sobre el problema de conducta con más detalles, ¿qué debe preguntar? ¿Qué creen que debería preguntar esta médico para poder conocer más a cabalidad lo que está pasando ahí? ¿Qué se les ocurre? ¿O nos podemos quedar simplemente con lo que estamos viendo, con que vimos a un niño con una mamá y que este niño presenta serias dificultades de hiperactividad, ¿cierto? Que se mueve, que no puede mantenerse en una misma tarea por un largo periodo de tiempo, que además presenta desatención, ¿cierto? Porque no logra concentrarse. Y además estamos hablando de una impulsividad. El niño hace las cosas sin pensar.
La compañera que había levantado la mano, Javiera, parece. No sé, se me ocurre que preguntaría en qué actividades él sí presta algo de atención por más de 5 minutos. Ya. ¿Y por qué harías esa pregunta? ¿Qué estaría en la base de esa pregunta? No sé si hay cosas en las que él realmente tenga interés, Ya, como para concentrarse y esforzarse siquiera un ratito. No sé. ya, ok. Y voy a seguir haciendo preguntas. ¿Por qué sería importante saber cuándo o en qué situaciones Andrés presenta atención? ¿Para qué nos serviría? No sé, profe, no se me ocurre. No importa, Profe, ¿ya? Sí, podría ser como Alexandra. para enfocarnos más en esa área y trabajar más con él en eso, en lo que a él le llama la atención y de a poco ir reforzando en que presta atención en otras cosas. Ok, ya puede ser una buena estrategia, Alexandra, tomar, ¿cierto?, los recursos, las fortalezas de Andrés y a partir de ahí captar su atención para ver si luego esa conducta, ¿cierto?, de mayor atención puede transferirla a otra situación. Es una buena idea, ¿sí? Ya, sigamos a ver qué nos dice este video. Pregunte sobre el rendimiento escolar y las rutinas diarias del niño. ¿Están afectados por la conducta hiperactiva y la falta de atención? Comprendo que usted se sienta frustrada. Parece que Andrés ha tenido este comportamiento desde hace un tiempo. Dígame, ¿él ha podido terminar sus tareas? Yo creía que sí las hacía, pero los maestros me dijeron que nunca están completas. Es muy inteligente, pero me dijeron que quizá no alcance a tener las calificaciones necesarias para pasar de año. Mamá, hoy en la escuela dibujó nuestra familia y el maestro dijo que estaba muy bien. Andrés, estoy hablando. ¿Por qué no terminas tu dibujo? No puede estar sentado más de 5 minutos. Se distrae fácilmente y siempre tiene que ir a ver qué está sucediendo. Parece que dibuja muy bien. ¿Qué más haces bien? Es muy activo y bueno para los deportes. Andrés, ¿qué deporte te gusta Me jugar? gusta el fútbol y lo quiero jugar todos los días. Excelente. ¿Y cómo se comporta en casa? Normalmente mi esposo y yo estamos cansados al final del día. Siento que lo regaño todo el tiempo. Todas las mañanas tengo que recordarle que se vista, que desayune, que termine, que tenga la mochila, que se cepille los dientes. ¿Qué más debemos explorar? Explore el impacto de factores ambientales, incluido miedo o trauma, problemas médicos. Descarte otros trastornos prioritarios. ¿Han tenido cambios recientes en casa, la familia? No, realmente no. ¿Qué hacen usted y su esposo cuando no les hace caso? A veces mi esposo y yo no estamos de acuerdo cómo disciplinar a Andrés. Mi esposo dice que lo regaño demasiado, que por eso ya no me escucha. Piensa que debo castigarlo por portarse mal y darle más cosas que hacer. A veces apenas puede terminar de hacer una cosa. ¿Por qué debería darle más tareas? Tratamos de hablar con él y explicarle lo que no debe hacer. Agotamos todos los recursos hasta que le pegamos. Andrés, Andrés, por favor, deja de moverte. ¿Qué buscas en mi bolsa? Ándale, levanta la silla. Siéntate. Y no salimos mucho porque simplemente no sé lo que va a hacer. No sé si realmente se puede estar quieto. Andrés, estabas dibujando muy bien. ¿Puedes acabar tu dibujo y luego escribir tu nombre? Veo que la mantiene muy ocupada. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Claro, ¿Cómo ha sido el desarrollo de su hijo? ¿Tiene la tarjeta de salud? sí. Aquí está. Descarte condiciones médicas u otros trastornos prioritarios. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo en esa situación entonces? Vamos a ver si puedo mostrar aquí algunas preguntas. ¿Qué es lo que estaba pasando en esa situación? En este niño y esta mamá. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo ahí?
¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Ustedes, psicólogos y psicólogas del futuro? Si no se... a ver, Estefanía dice, la mamá estaba estresada, agotada por el comportamiento de su hijo, pero además ese comportamiento pareciera que no fuera controlado, ¿ya? ¿En base a qué, Estefanía, tú dices que la mamá estaba estresada y agotada? Es que en el video se notaba no sé, aparte de por lo que ya le estaba mencionando a la doctora, eh, por el hecho de sus gestos, de que estaba así como modo, como con nervios, por decirlo, porque como que ya, por decirlo de cierta manera, ya había utilizado varias opciones para ayudar a su hijo, pero como que no le sirvió ninguna. Creo que es algo parecido. ¿Ya? Eh, Entonces tú, espérame un ratito, Alexandra. Entonces, Estefanía, tú ves signos físicos, ¿cierto? Ves cosas en su cara, en su expresión, en cómo habla, en lo que dice, que podría señalar que está estresada y agotada, ¿ya? Sí, profe. Alexandra, gracias, Alexandra. o sea, igual yo noté eso, se notaba, o sea, se le notaban la ojera a la mamá del chico y se notaba que estaba estresada o como que ya estaba en un punto límite en el que lo único que quiso fue buscar ayuda, porque ella estaba como al límite. Y lo otro que pude notar era que habían agotado todos los recursos, pero también el recurso o lo último que habían ocupado en pegarle al niño también no es lo correcto, porque no es una forma de solucionar el problema, sino que crear otro tipo de trauma en el pequeño. Ok, ya. Entonces hay elementos que nosotros podemos ver, ¿cierto? Que nos van diciendo, y obviamente el relato de la misma mamá, ¿cierto? Que han utilizado ciertos recursos, han hablado con él, le han explicado y han llegado a los golpes y aún así no han podido modificar esa conducta, ¿cierto? Ahora, para introducir un poco el tema de la fenomenología, ¿cómo se aseguran que aquello que ustedes están pensando que está ocurriendo ahí es lo que realmente está pasando? ¿De qué manera pueden asegurarse que estas conjeturas o estas conclusiones que están obteniendo revelan realmente lo que ahí está ocurriendo? No sé si se entiende la pregunta. A ver, Daniela dice por los actos de la mamá, ok. Javiera dice, profe, que de plop. ¿Por qué, Javiera? Por la pregunta. ¿Y qué tiene la pregunta? ¿Es muy difícil o qué? A ver, yo la tengo aquí escrita para que la vean. Aquí está. No sé si la ven, díganme si la ven. Sí se ve, profe. ¿Cómo te aseguras que lo que piensas, crees que está pasando, es lo que realmente pasa en esa situación? ¿Ya? ¿Cómo podemos saber o asegurar que lo que está ocurriendo ahí es que hay una madre agotada, que tiene unas ojeras porque ya no da más de agotamiento por la relación con su hijo, que está estresada, que ya no puede controlarlo, etcétera? ¿Cómo nos podemos llegar a entender que eso es realmente lo que pasa? Porque los objetos se develan, profe, a través de la experiencia, no sé. ¿Ya? ¿Por qué? Ok, ¿ya? Puede ser porque, cierto, se muestra, ¿cierto? Lo que está ocurriendo se muestra en esa observación que uno hace en ese instante, ¿ya? ¿Alguien había levantado la mano? Profe,
¿Sí, Daniela? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Es que, ¿cuál es la pregunta? Ahí se cortó un poco, Daniela. ¿Se escucha? Sí, sí, ahora sí. ¿Cuál era la pregunta, profe? La pregunta es, ¿cómo se aseguran que lo que ustedes creen o piensan de lo que está ocurriendo en esa situación es lo que realmente está ocurriendo? Porque se manifiesta y nosotros se hace presente y nosotros tenemos conciencia de qué está pasando. Ya, tenemos conciencia, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo ahí, porque aquí vamos a empezar inmediatamente a introducir conceptos teóricos, ¿ya? Cuando nosotros como psicólogos y psicólogas recibimos, ¿cierto?, una consulta como esta de una mamá con un niño, ¿cierto?, que viene por un motivo de preocupación, ¿cierto? Ella viene porque su hijo presenta ciertas conductas que la están afectando a él en su rendimiento escolar, a ella en su interacción, ¿cierto?, con este hijo, y si pudiéramos trascenderlo un poco más a la familia, porque también han tenido conversaciones con el papá, entonces ha sido así como un tema que ha involucrado varios miembros de la familia, de lo que nos dice la mamá, ¿ya? Eso es muy importante señalarlo ahí. Entonces, inmediatamente vamos a tener que hacer la diferencia entre el objeto real, ¿cierto?, y el fenómeno. ¿Cuál es la diferencia entre el objeto real o el objeto, ¿cierto?, y el fenómeno? Alexandra o Estefanía levantó la mano. Sí, Estefanía. Profe, pero antes de continuar con lo que está mencionando, yo tengo una duda porque en el video aparecía que existía desde el punto de vista del ser y desde el punto de vista del conocimiento. Nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista del conocimiento, ¿verdad? Del conocimiento, sí. Ya. Bueno, eso era, profe. Sí. No sé si me entiende. Entonces llega esta situación, ¿cierto? Llega esta familia a la consulta y existe entonces el objeto real y el fenómeno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería el objeto en esta situación? ¿Cuál sería el fenómeno? Profe, ¿Sí? no estoy muy segura, pero el objeto podría ser el niño y el fenómeno su conducta. Aunque no Ya. estoy segura. Vamos por ahí, pero no está correctamente completo. ¿A alguien se le ocurre? ¿Puede ser, profe, las suposiciones que hace la doctora? ¿Eso sería el objeto? Vamos acercándonos, pero tampoco está totalmente correcto. ¿Alguien más lo entendió? Recuerden a lo que hablaba en el video de las lunas de Júpiter, que fueron vistas a través de un telescopio. Daniela Wen, no veo completamente. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. El objeto real podría ser el niño porque existe por sí mismo, independientemente de nosotros. El ¿Ya? objeto fenómeno podría ser, no sé, no sé, me enredé. ¿Ya? Pero vas muy bien, ese es el camino. ¿Ya? Bien, Daniel, ahí podemos trabajarlo más adelante. ¿Alguien más se le ocurre? ¿Cuál es la diferencia? Yo se los puedo decir, pero yo quiero saber si ustedes entendieron. Profe, quizá el objeto fenómeno podría ser el hecho del problema que existe ahí entre la conducta del niño. ¿Ya? ¿Ese es el objeto o el fenómeno? El fenómeno. Ya, ok, ya. Vamos creo que van bien, ¿sí? Pero falta un poco de seguridad en decir, profe, es esto. ¿Ya? A ver, Anaí dice, el fenómeno sería lo que causa la conducta del niño en la madre. Ya, vamos ahí precisando. El objeto, cuando nos hablamos de objeto real,
es aquello que existe con independencia de que nosotros estemos o no estemos observando esa situación, ¿ya? Como señalaba la compañera Daniela, ¿cierto? Y no es necesariamente el niño, ¿ya? El niño obviamente es un objeto real porque pertenece al mundo de lo tangible, ¿cierto? Una persona de carne y hueso, yo la puedo mirar, tocar, etcétera, ¿ya? Pero cuando nosotros nos enfrentamos a una consulta psicológica, el objeto es la conducta, ¿ya? El problema que yo puedo observar, ¿cierto? O sea, perdón, el problema que esta familia trae, ¿ya? Que se puede medir, que se puede observar, etcétera, ¿ya? Pero este problema de esta familia, en la familia, ¿ya? Mientras yo como observador no tengo acceso a eso, no existe el fenómeno aún. No sé si me entienden, ¿ya? El objeto existe allá afuera, ¿cierto? Y cuando este objeto se presenta a la conciencia de un observador, ahí, en esta conciencia, en esta mente, aparece el fenómeno. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Con toda confianza. Si no entendimos, lo volvemos a explicar. Profe, sí lo entendí, pero por partes. Si lo explicara de nuevo, yo creo que me queda. Ya, voy a explicarlo con algo concreto. No sé si ven lo que tengo acá. ¿Un tenedor? Ah, no, una cuchara. Es una cuchara, ¿cierto? Esta cuchara existe con independencia de mí o de ustedes. O sea, esta cuchara existía antes de que yo se la muestre en la pantalla. Sí. Ya. Entonces, esta cuchara es un objeto real, ¿cierto? Está aquí. Y estuvo aquí todo el rato. Pero ustedes jamás la vieron, ¿cierto? Entonces es un objeto real. Existe con independencia de que ustedes la observen o no. Pero cuando yo hago esto y se las muestro ahí, esta cuchara, que es aquí un objeto real, porque yo la sostengo en la mano, para ustedes se ha transformado en un fenómeno. Porque esta cuchara que ustedes pueden ver, la están procesando a través de su conciencia, de su pensamiento, ¿ya? Entonces pensémoslo así. Este objeto real está aquí afuera de mí, pero también la tengo aquí. La estoy pensando. Entonces, cuando yo este objeto real lo pienso, en esta mente, podríamos decirle, en esta conciencia, es un fenómeno. Aquí afuera es un objeto real, ¿ya? Lo mismo pasa con este problema de la familia. La familia, el niño tiene una conducta, la mamá tiene una conducta, el papá tiene una conducta, ¿cierto? Y todo este sistema se ha transformado en un problema. Y ese problema existe allá, en la casa, en la escuela, etcétera. Y hasta ese momento no ha llegado a presentarse a mi conciencia si yo soy la psicóloga que voy a trabajar esa familia, ¿ya? Pero cuando estas personas vienen a mí y me cuentan lo que está ocurriendo, yo me estoy representando en la conciencia qué es lo que está pasando aquí. Y me lo estoy imaginando y lo estoy hipotetizando y lo estoy sacando conclusiones, lo estoy vinculando con la teoría, estoy planificando qué pregunta hacer. Cuando ese objeto está en la conciencia y yo lo empiezo como a dar vueltas, ¿cierto? Así como, puede ser esto, puede ser esto, en mi mente, en mi conciencia, se ha transformado en un fenómeno. Es como que yo estuve dormida y apareció el objeto, ¡pum!, y desperté y lo tengo en la mente ahora, ¿ya? Entonces ahora ustedes tienen el fenómeno de esta mamá y de este niño y el problema que les aqueja, ¿cierto? Y han podido decir, por ejemplo, a través de su conciencia, ¿cierto?, de que la mamá está desgastada, que está estresada, que el niño tiene problemas de hiperactividad, que tiene problemas de desatención, dijeron en el video que tenía conducta impulsiva, ¿cierto? Podemos decir también de que la mamá está cansada, que ha intentado muchas soluciones, pero esas cosas que ustedes están diciendo ahora están dichas porque el objeto se presentó a la conciencia
y se transformó en un fenómeno, y ustedes ahora lo están analizando a través de su pensamiento. No sé si ahí se entendió. Díganme, por favor, si se entendió. Sí, profe. Sí, ahora sí, Ya. al menos yo lo entendí. Ya, gracias, Alexandra. ¿Alguien más lo entendió o alguien no lo entendió? Javiera dice, es enredado, pero se entiende. Ailén dice, entendido. ¿Ya? Quiero mostrarles acá, a ver si lo pillo. Pucha, no pillo ninguna. Ninguna imagen que me ayude. Esta imagen puede servir para representar lo que quiero decirles. A ver. Como una imagen. Esas cosas sirven. Profe, ¿Sí? bueno, no sé si está bien, pero al menos yo entendí que si la mamá y el niño no hubieran llegado a la consulta, no hubiéramos tenido idea nunca sobre el fenómeno. ¿Ya? Y que normalmente nosotros siempre estamos analizando situaciones sin darnos cuenta. Por ejemplo, si una amiga nos cuenta que tiene un problema, automáticamente aparece el fenómeno y nosotros en nuestra conciencia empezamos a dar como hacernos preguntas. Bueno, por ejemplo, a decir, hoy mi amiga está cansada, está estresada. Así lo entendí yo. Excelente. Es la mejor manera de haberlo explicado, Alexandra. Gracias. ¿Ya? Entonces, las cosas ocurren. Eso es lo que como lo que quisiera decirle. Las cosas ocurren y nosotros no somos necesariamente conscientes de que esas cosas pasan. Cuando esas cosas que pasan acceden a nuestra conciencia o las podemos, digamos, observar, recién existen como fenómeno, ¿ya? Entonces, la fenomenología señalaba, primero que nada, porque nosotros aquí vamos a tener que ir comparando siempre con el positivismo y el neopositivismo, ¿ya? El positivismo se va a preocupar de este objeto real, el que está aquí afuera. Por lo tanto, cuando llega esta familia, ¿cierto? Llega esta mamá y este niño, y al principio yo les dije, ¿qué síntomas presenta? El positivismo se hubiese quedado con lo que se muestra, con lo que es aparente, con la conducta observable, ¿ya? Se hubiera quedado con la impulsividad, se hubiera quedado con la desatención y se hubiese quedado con la hiperactividad, ¿ya? Entonces lo que nos señalaba Husserl, que fue quien creó esta mirada, ¿cierto? Esta forma de observar el conocimiento, decía de que quedarnos con lo tangible, con lo que es observable, es ingenuo, es poco crítico, ¿ya? Porque pueden existir elementos subyacentes a esa conducta o a ese fenómeno que es aparente que no estamos captando, ¿ya? Y que no lo estamos captando entonces en su esencia, en sus elementos más fundamentales, ¿ya? Eso es una cosa. Pero por otro lado, cuando nosotros, por ejemplo, esta situación se transforma en un fenómeno y se presenta en nuestra conciencia y logramos decir que está cansada, que está agotada, que ya no da más, etcétera, ¿qué utilizamos para poder decir eso? ¿En base a qué lo decimos? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En la sección 2, el otro día mostré el mismo video y un chico me dijo, profesora, lo que le pasa a este niño es que él tiene un déficit atencional. Y yo le pregunto, ¿por qué? Porque yo tuve déficit atencional y me pasaba lo mismo que a él. Tenía problemas para quedarme quieto, no me podía concentrar en una tarea, me iba mal en el colegio, me retaban y tenía una autoestima súper baja, ¿ya? Entonces yo le preguntaba a este chico, entonces, ¿de dónde viene esa conclusión de que este niño tiene déficit atencional? ¿En base a qué? ¿Ya? ¿En base a qué creen que él formulaba esa idea, esa conclusión? En base a la experiencia que
¿Eso fue un fenómeno después de que estuvo en su conciencia? No sé, profe. ¿Ya? Tal vez la pregunta es más sencilla aún, ¿sí? Por ejemplo, este chico que hipotetizó que el chico tenía un déficit atencional, ¿lo hizo por los signos que observaba en el niño o lo hizo porque puso su experiencia en lo que le pasa a este niño que está observando? En base a su experiencia, porque comparó, o sea, al darle la respuesta a usted, comparó, porque dijo, a mí me ocurría lo mismo, me pasó lo mismo. Ok, ¿ya? Entonces puso su experiencia en lo que ahí estaba ocurriendo, ¿ya? Podríamos decir entonces que esa conclusión que sacó es una conclusión de lo que realmente está pasando ahí, del fenómeno tal y como es. No, yo opino que no, porque tal vez lo que él dijo que el niño tenía puede estar incorrecto. ¿Ya? Puede estar Entonces, equivocado, ¿cierto? ¿Sí? claro, entonces yo creo que puede que lo esté viendo más superficial y comparando con lo que a él le pasó que profundizando en lo que realmente pasa. Ok, ¿ya? Entonces, como dice Daniela también en el chat, Isabela y Marcelo, ¿cierto? En base a la experiencia que él tuvo, sacó conclusiones, ¿cierto? En base a supuestos de lo que él vivió, ¿ya? En otro caso, por ejemplo, supongamos que yo soy una psiquiatra infantil, ¿sí? Y yo miro esto y digo, hay un problema sistémico en la relación de la mamá y el niño. Aquí la mamá está tratando de psicoanálisis, por ejemplo. La mamá está tratando de minimizar al niño porque tiene un complejo de inferioridad. Si yo dijera eso como una psiquiatra psicoanalítica, ¿en base a qué estoy sacando la conclusión de lo que ahí está realmente pasando? ¿Es mi experiencia? ¿Es lo que yo viví? ¿O es otro tipo de cosa que estoy poniendo para explicar eso? Profe, no sé si estará bien, pero yo creo que no lo está sacando a base a su experiencia, sino que lo está sacando en base a través de lo que escuchó y observó, de Ya, lo que dijo la madre y ya. del comportamiento del niño. Entonces, ahí yo creo que no está sacándolo base a su experiencia como lo hizo el caso de la comparación que hizo el niño anterior. Ujú. Pero sí está utilizando supuestos teóricos, ¿ya? Está diciendo que hay un complejo de inferioridad, por ejemplo. Entonces está utilizando otro tipo de cosa, que es la teoría, el conocimiento teórico que se tiene de ese tipo de relaciones. Pero aún así, utilizando ese contenido teórico, ¿está realmente hablando de lo que realmente ocurre en esa situación? ¿Podría reflejar exactamente lo que la mamá y al niño les preocupa? No, Estefanía, ¿por qué? Porque al final, por lo que he entendido, son suposiciones solamente. Ya, son suposiciones, ¿cierto? Entonces, si lo que busca la fenomenología es que los fenómenos se presenten a la conciencia del observador tal y como son, ¿qué debería hacer el observador? ¿Qué debería hacer este estudiante de psicología y esta psiquiatra psicoanalítica para que el fenómeno se presente tal y como es? Profe, quizá utilizar la actitud fenomenológica. ¿Ya? ¿Y en qué consiste la actitud fenomenológica, Estefanía? Es que suspendo el tema del asumir. Ya ¿Ya? no, o sea, aquí lo que anoté dice, suspendo mi asumir la existencia de las cosas.
Ok, ya. ¿Y eso en qué se traduce en lo concreto, Estefanía? Que solo me voy a centrar en los fenómenos que aparecen ante mí. Ya, exacto, ya. Entonces, miren, estamos dando una vuelta, así una tangente, tremenda vuelta, pero la idea es que cuando nosotros estemos, ustedes estén trabajando como psicólogos, van a llegar a su consulta problemas como este de la mamá con su hijo y problemas de cualquier tipo, ¿ya? Mientras ellos estén viviendo sus vidas, estamos hablando de un hecho real, ¿ya? O de un objeto real, ¿sí? Cuando este motivo de consulta, este motivo de preocupación, se pone delante de ustedes y vienen a preguntarles o vienen a contarles lo que ahí pasa, esa situación se traduce en un fenómeno, ¿ya? Y ese fenómeno se presenta ante ustedes, ¿sí? Entonces, lo que viene aquí es que ustedes, a través de la intencionalidad de su conciencia, quiere decir el pensamiento, ¿cierto? Está dirigido, está orientado a poder entender y comprender qué es lo que está pasando en esta situación. Ustedes van a entonces tratar de captar este fenómeno tal y como es, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos tratando de entender y de conocer algo, inevitablemente ponemos en ese análisis nuestra propia experiencia, nuestras emociones, nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, nuestras teorías, y todos esos elementos tiñen lo que ahí realmente está pasando, ¿ya? Lo afectan, lo sesgan, ¿sí? Entonces, lo que nos habla Estefanía con esta actitud fenomenológica quiere decir que debemos adoptar una actitud crítica y reflexiva respecto de nuestras suposiciones y de nuestros juicios frente al fenómeno tal y como aparece, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si este chico que yo les digo dijo, tiene déficit atencional porque tiene esto, porque tiene esto, porque tiene esto, porque tiene esto, además debe sentirse triste, debe sentirse con baja autoestima, debe sentirse así, debe sentirse así. Entonces, cuando yo le pregunto a este compañero y le digo, a ver, ¿eso que tú estás diciendo habla de lo que realmente está pasando ahí o habla de lo que a ti te pasó? ¿Ya? Y él llega a la conclusión y dice, habla de lo que a mí me pasó. Entonces, la actitud fenomenológica o esta actitud crítica y reflexiva debería ponernos en el papel de cuestionar y de reflexionar si nuestras observaciones reflejan algún sesgo o realmente muestran lo que ahí aparece, ¿ya? A esa actitud como distante o retirada le vamos a llamar epogé, ¿ya? Epogé significa echarse para atrás para mirar. Yo miro en perspectiva, ¿ya? Entonces, cuando llega esta familia y el fenómeno se presenta, empieza a la conciencia, el pensamiento, ¿cierto?, a trabajar y a hipotetizar y a sacar conclusiones. Eso es inevitable, ¿ya? Entonces, como observador o como psicólogos, ustedes deben adquirir esa postura abstencionista que se llama. Es como, me retiro un poco, ¿ya? Y empiezo a cuestionar a través de la duda, de las constantes preguntas, si mis conclusiones están realmente reflejando lo que el otro me quiere decir, lo que el otro está viviendo, ¿ya? Entonces, a partir de esas constantes preguntas, yo voy a poder llegar a reducir, ¿cierto? Esas suposiciones hasta la esencia del fenómeno, hasta lo que ellos realmente están viviendo. No sé si me están entendiendo y si no me entienden, vuelvo atrás. ¿Qué han entendido hasta ahora? Profe, Uh-huh. aquí yo tengo una duda ya. Sé que la epoge es como echarse para atrás y mirar como desde otro punto, por así decirlo, o volver a mirar de nuevo. Excelente. Pero ayer en la tutoría nos explicaron que en la epoge puede como subdividirse, que es la noesis y el noema. Ah, ok, sí. Sí. Ya, y yo noté que la noesis es el acto de conocimiento y el noema es lo que uno puede observar.
¿eso igual va? O sea, ¿cómo lo podemos relacionar? Ah, ya. Pensemos, por ejemplo, en esta misma situación de la mamá con el niño que llegó a la consulta, ¿cierto? Ese es el fenómeno, esta situación que se presenta a mi conciencia, ¿ya? Entonces empieza a ocurrir, es como un proceso mental que le estamos dando un nombre filosófico, pero es un proceso mental del pensamiento, de la conciencia, donde yo empiezo a hacerme preguntas al respecto. Y de hecho, si ustedes vieron el video, habían pausas, es como, ¿qué debería preguntar ahora? ¿Cierto? Esas preguntas son preguntas típicas de un proceso de EPOG, así como, a ver, estoy viendo hiperactividad, estoy viendo desatención, estoy viendo esto, pero si yo me quedo con eso, parece que es incompleto frente a lo que realmente está ocurriendo acá. Entonces yo empiezo a hacer preguntas. A ver, ¿me podrías decir en qué eres bueno? Veo que dibujas muy bien. ¿En qué otra cosa eres bueno? Como decía alguna de los compañeros, hay que preguntar sobre las cosas que le gustan, sobre los intereses. Ya. Entonces, eso es un proceso de EPOG. Como yo critico que lo que estoy pensando es, entonces hago nuevas preguntas para descartar o ir conociendo más a fondo. ¿Ya? La noesis es este proceso de conocimiento, es como el devenir del pensamiento, ¿cierto? Es como, creo que puede estar pasando esto, pero debo descartarlo, entonces voy a hacer otra pregunta. Ah, ahora sé esto, pero necesito saber si hay factores ambientales, si esto es una conducta reciente, si tiene un tiempo, voy a hacer esta pregunta, tomo información. Ah, entonces necesito ahora saber si hay trauma, si pasó esto. Ah, ahora necesito saber si alguien de la familia presenta algo similar. Entonces voy construyendo a través de como de una trayectoria del pensamiento lo que ahí está pasando, ¿ya? Y el noema es el fenómeno que estoy tratando de captar, ¿cierto? De tal y como es, y que yo lo moldeo, lo muevo, es como me hago preguntas, hipótesis, y voy como moviéndolo en mi pensamiento, ¿ya? Alexandra, Señorita, le quería decir, entonces todo eso va como de la mano. Son claro, procesos que van de la mano y que se relacionan entre sí. Y al final todos esos procesos nos llevan a el echarnos para atrás y mirar desde otro punto. excelente, ¿ya? Entonces, miren, yo les voy a poner un ejemplo muy básico, ¿sí? El otro día yo les decía a los chicos, eh, piensen en algo muy cotidiano, ¿ya? Piensen, por ejemplo, en, en cuando tienen una amiga, ¿cierto? Tal vez para las mujeres tiene más sentido, pero cuando tenemos una amiga que tiene una relación de pareja que es tóxica, ¿cierto? Y la amiga no cacha, así como que date cuenta, amiga. Pero yo, que soy la amiga, ¿cierto? Yo puedo darme cuenta de lo que le está pasando, de que está en una relación tóxica, ¿cierto? Pero la amiga que está viviendo la situación no se da cuenta de eso. Entonces, el proceso de EPOG es como si yo agarrara a mi amiga y le dijera, mira, la saco de la situación y la hago mirar desde fuera, mira, esto está pasando. Entonces la persona como que reacciona, es como, oh, tienes razón, mira lo que yo hago cuando esta persona, mira lo que pasa cuando este dice esto y yo, esa es la idea del EPOG, ¿ya? Entonces cuando nosotros estamos razonando al respecto de lo que está pasando en esta situación, tengo que tener una permanente actitud de retirarme, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, pensemos en alguna cosa que ustedes podrían llegar a llegar a una situación terapéutica y que les pudiera afectar, ¿ya? Por ejemplo, a mí, bueno, ustedes saben, yo tengo un hijo de 4 años y en algún momento a mí me ofrecieron trabajar en un programa de explotación sexual infantil, ¿ya? Entonces, yo nunca trabajé ahí, desde el primer momento dije que no, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque yo sé que si en algún momento llegara un niño de 4 años que ha vivido eso, ¿qué creen que me podría pasar a mí? ¿Qué creen que sentiría yo si llegara un niño de 4 años que sus papás lo explotan sexualmente?
Señorita, ¿me escucha? ¿Sí? Igual yo siento que mezclaría emociones, se sentiría afectada, porque, o sea, podría ver en ese niño a su hijo, ¿Ya? que Ok. aquella situación podría ocurrirle a su hijo, igual le afecta. A usted como mamá le afectaría. Claro, ¿cierto? Gracias, Alexandra. Como dice Ailén, también afectar emocionalmente, ¿ya? ¿Y ustedes creen que yo, siendo psicóloga, ¿cierto? Ya con algunos años de experiencia, podría hacer este retiro de la observación? O sea, ¿podría efectivamente echarme para atrás para mirar, para ver el fenómeno en sí mismo? ¿O no podría? Estefanía. En su situación creo que no, ya que le va a afectar sí o sí por el hecho de que tiene un hijo de 4 años y y llega igual un niño de 4 años y le comenta su situación, entonces no creo. Ya. Es justamente la razón por la que dije que no, porque sabía que eso me iba a pasar, ¿ya? Entonces la fenomenología nos está mostrando un poco de que hay una actitud que nosotros tenemos que tener, ¿ya? El conocimiento entonces no se apega a lo tangible necesariamente, ¿ya? No es la cosa como la cosa o digamos el objeto tangible y yo me quedo con lo que veo, ¿cierto? Yo lo veo y listo, conocimiento, objetivo, ¿cierto? Racional, sino que lo que nos dice la fenomenología es que lo que aparenta, o sea, creer que esto es real o lo que yo estoy observando a través de sus manifestaciones físicas es real porque lo estoy viendo, eso es muy ingenuo, ¿ya? Yo podría estar viendo ahí a una mamá, imaginemos, con ojeras, ¿cierto? Yo digo, está cansada y está estresada por este chico que no se queda tranquilo, ¿ya? Pero esa mirada es una mirada muy ingenua, es muy poco crítica de la realidad, ¿ya? Entonces la fenomenología nos dice, hay que tener una actitud crítica y reflexiva frente a esta realidad que es aparente, ¿cierto? Y tenemos que ser capaces, a través de los procesos de la intencionalidad de la conciencia, de poder captar estos fenómenos en su profundidad, en su esencia, ¿sí? Y que el fenómeno se presente tal y como es. Eso va a implicar que yo como observador asuma una actitud de poner entre paréntesis todos aquellos aspectos que pueden afectar la observación, ¿ya? Emociones, juicio, experiencia, teorías, opiniones, creencias, ¿ya? Que puedan afectar el cómo yo observo eso, ¿sí? Frente a ciertas temáticas en psicología nosotros vamos a poder hacerlo, ¿cierto? Vamos a poder, por ejemplo, si a mí me viene un caso de abuso sexual de un niño de 4 años, o no, tal vez de otra cosa, por una hiperactividad, ¿ya? De un niño de 4 años, yo podía, aunque tenga un hijo de 4 años, yo voy a ser capaz de poner entre paréntesis, así como, aquí yo no estoy viendo a Simón, estoy viendo a Andrés, ¿ya? Y si yo digo, hoy pobre Andrés se siente triste, a ver, Andrés, ¿cómo te sientes? No, yo me siento preocupado por mi mamá. Mi mamá está cansada y siempre me está retando. Ya, entonces se siente triste. No, porque él me está diciendo que no. ¿Ya? Y por otra parte, es importante señalar que esta actitud, ¿cierto? Va a implicar que la subjetividad, porque finalmente cuando hablamos de fenomenología, hablamos de la subjetividad, ¿cierto? De cómo yo puedo captar a través de mi conciencia este fenómeno, ¿ya? Por lo tanto es subjetivo, pero es una subjetividad trascendental, ahí ya me puse muy filosófica, ¿ya? Es una subjetividad que trasciende el yo en distintas facetas, ¿ya? Porque imagínense, para poder mirar la cosa tal y como es, yo me tengo que desprender. Es como si este chaleco fueran mis prejuicios y todos aquellos supuestos que me van a teñir la observación. Entonces yo debería decir, me saco este chaleco, ¿ya?
me lo saco y quedo el yo puro, el yo sin creencias, el yo sin emociones, el yo sin teorías, sin prejuicios, sin estereotipos. Entonces alcanza como una dimensión de un yo trascendental, ¿sí? Que logra conocer a través de su subjetividad el fenómeno tal y como aparece. Por lo tanto, hablamos de una subjetividad trascendental. No sé si ahí me entendieron. ¿Preguntas? Profe, yo aquí me perdí. ¿Y de a dónde aparece el yo puro? ¿Del ser o del conocimiento? Claro, esto aparece del ser. Lo que pasa es que la fenomenología lo que hace es que piensen ustedes, cuando estamos hablando de positivismo, el objeto está acá afuera, el observador es independiente, entonces si yo veo que esto es plateado, que tiene un peso, que tiene una temperatura, listo. Eso es lo que sé de esto, ¿cierto? Lo aparente, lo tangible. Pero la fenomenología lo que hace es poner el énfasis en el sujeto que observa. ¿Qué es lo que le pasa a este sujeto cuando conoce este fenómeno? ¿Ya? Entonces, esta persona, ¿cierto? Este ser pensante que conoce este fenómeno, tiene que hacer un proceso interno, ¿ya? Del sí mismo, de despojarse de lo accesorio, despojarse de esos elementos que afectan o que tiñen su conocimiento. Entonces, cuando este sujeto logra desprenderse de esos prejuicios, aparece una versión de sí mismo que es pura, ¿ya? Que está libre de prejuicios y por lo tanto aparece una subjetividad ahí, una forma de acceder al pensamiento que está libre de esos elementos y a esa dimensión se le llama el yo trascendental. Ese yo trascendental que piensa de manera libre de prejuicios logra conocer a este fenómeno a través de la subjetividad trascendental. ¿Se entendió? Yo sé que es difícil, así que si no lo entendieron, o si alguien me puede decir qué entendió. ¿Qué entendieron? ¿Se entendió o no se entendió? ¿O entendieron parcialmente? ¿Estefanía? ¿Había levantado la mano? Profe, en resumen sería que la fenomenología es la ciencia que estudia lo que aparece y tal como aparece, o sea, es como, es subjetiva pero a la vez objetiva, es como una cosa así. Sí, sí, a esa cosa subjetiva objetiva le vamos a llamar subjetividad trascendental, ¿ya? Porque trasciende los supuestos que la persona pueda tener. Entonces, yo les pregunto críticamente, ¿creen que alguien podría despojarse de todos esos elementos que lo tiñen o que afectan su observación? Creo que no hay una respuesta concreta, profe. O sea, quizás se podría, pero es difícil también. Claro, claro. Es difícil porque para poder, por ejemplo, supongamos ustedes ya son psicólogos y psicólogas y, y hay, no sé, yo no sé qué cosas les conmueven a ustedes. Pensemos que les conmueve el asesinato del niño Tomás. No sé si se acuerdan de ese caso del niño, yo dije asesinato, tal vez nadie lo mató, pero desde mi punto de vista puede ser que puede que haya sido asesinado, ¿ya? Imaginemos que a ese niño lo asesinaron brutalmente, ¿ya? O a un niño asesinado brutalmente, y que ustedes luego, cuando hagan la terapia, tengan que trabajar con la persona que cometió el asesinato, ¿ya?
¿podrían ustedes despojarse de todos los prejuicios y de todos los sesgos que tienen para poder tratar a esta persona tal y como es, tal y como se presenta, con todo lo bueno y lo malo que tenga? ¿Qué necesitarían para poder trabajar con esa persona? Profe, yo creo que va a depender de la persona y se necesitaría eso que usted mencionó del yo puro, el dejar el tema de los prejuicios, todo de lado, ver a la persona, eh, por decirla de cierta manera, como lo que es solamente. O sea, ya él es, o sea, él hizo esto, pero ¿por qué lo hizo? Sino no ver como, o no decirle, oh, tú mataste a esa persona que eres mala o bla, bla, sino preguntarse el por qué lo hiciste, como obviamente abordar más profundamente lo que ocurrió. Ok, ¿cierto? Y aunque no alcanza... Así, Alexandra, dale nomás. Yo creo que sería como no mezclar emociones, como no mezclar emociones con lo que sentimos por lo que le sucedió, lo que le hizo al niño en este caso, al tratar a esa persona. Porque ahí cometemos el error donde ya no estaríamos viendo desde un punto lejano la situación o el fenómeno, sino que estaríamos viéndolo, relacionándolo con lo que a nosotros nos pasa o lo que nosotros sentimos. Ok, ya. Entonces, de alguna manera, aunque no lo lográramos, ¿cierto? Aunque no alcanzáramos este nivel de yo puro, de yo trascendental, debemos, como psicólogos y psicólogas, hacer lo que más podamos, ¿cierto? Para poder tener una mirada lo más limpia posible respecto del otro, ¿sí? Para eso existe, por ejemplo, la supervisión, ya los terapeutas se supervisan con otros terapeutas, porque es inevitable que a nosotros nos pasen cosas con los casos, ¿ya? Que nos pasen cosas que desde distintas teorías se habla, por ejemplo, de la transferencia y la contratransferencia desde una perspectiva más dinámica. Por ejemplo, que yo, no sé, pues que el paciente o el cliente proyecta en mí algunas características de la mamá, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿ya? Pero que también a mí me pasan cosas emocionales y yo también se las transfiero a esta persona, ¿sí? O resonancias que se llama, ¿sí? Eh, por ejemplo, pucha, qué lata, otra vez viene la señora Juanita a contarme sus problemas, como que trato como de, hoy sí ay, como que me duele la guata, estoy media enferma, voy a suspender la sesión, ¿ya? O tal vez decir, uy, qué bacán que viene, no sé, Pedrito, entonces, hoy estoy súper motivada. Esas cosas que nos están pasando, de que yo lo encuentro simpático, o que me cae mal, o que me da lata, o que quisiera postergar la sesión, son cosas que me pasan a mí y que yo tengo que hacerme consciente, tengo que tratar de verlas, ver lo que me está pasando, ¿ya? Por lo tanto, para que ustedes sean buenos y buenas psicólogas, lo primero es darse cuenta de qué les pasa a ustedes, quiénes son, qué cosas les conmueven, qué cosas les afectan, a qué tendrían que tenerle ciertas como alertas, ¿ya? Por ejemplo, a mí me pasa que las personas como que hay que moverlas así, como que hay que, hoy como levantarlas, me pasan cosas desagradables, emociones, así como, uy, ¿por qué hay que acarrearla? ¿Por qué no tiene motivación? ¿Por qué? Eso es algo que yo sé y lo tengo ahí muy alerta. Entonces, cuando veo a una paciente, por ejemplo, que tiene depresión profunda y se siente así aplastada, yo sé que a mí me está pasando en el interior algo que es como, pucha, que lata, otra vez lo mismo, ¿cómo no sale de eso? ¿Ya? Pero tengo que ser capaz de ponerlo entre paréntesis para ver a esta mujer tal y como es y tal y como se presenta y no como yo le atribuyo características, ¿ya? Eso es en lo general lo que tiene que ver con la fenomenología. Y además, obviamente, esta perspectiva se vincula muy estrechamente con los procesos psicoterapéuticos,
con la posibilidad de mirar subjetivamente, ¿cierto? Porque estamos hablando también de que los psicólogos debemos ser empáticos, ¿cierto? La empatía, el tratar de situarnos en el lugar del otro, de poder ver el mundo como lo ve el otro, ¿ya? Desde una curiosidad genuina, pero eso tiene que ser como lo ve el otro, ¿ya? No como yo quisiera que fuera, ¿ya? Eso. No sé si tienen preguntas, comentarios. Estefanía dice, también el derivar al paciente podría ser claro. Puede ser de que yo me doy cuenta, efectivamente, por ejemplo, que yo no soy capaz de trabajar con ciertas temáticas. Que haga lo que haga, sé que hay algo de mí en la interpretación. Entonces yo voy a decir, sabe que yo no puedo trabajar en estos temas. Y si me llega un caso con este tema, yo lo voy a derivar para que tenga una atención lo mejor posible. Porque yo sé que si yo la hago, no va a ser en beneficio de la persona. ¿Ya? Eso, preguntas, comentarios. Profe, ¿Sí? yo tengo una, que yo Ya. anoté como en mi mini resumen de que la epoge es la existencia real de los objetos y que no se niega ni se pone en duda. Y de esto como que podemos llegar a la reducción, pero ¿a qué nos referimos con la reducción? Ah, ok. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos observando, tenemos que ir siempre cuestionando si esas observaciones que hacemos o esas conclusiones que sacamos están o no teñidas por nuestra subjetividad, ¿ya? Entonces, es como yo les dije el otro día a los chicos, sirvió la metáfora, pero no sé si a usted. Es como los filtros del café en grano, ¿ya? Hay como unas bolsitas así de papel. Entonces uno pone el tazón, ¿cierto? Pone el filtro, pone el café y luego le pone el agua, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el símil de que lo que yo quiero conocer es el café. El café es el fenómeno que yo quiero conocer, ¿cierto? Y el filtro es la epogé. El filtro es la posibilidad de cuestionarme, ¿cierto? Que si lo que yo estoy conociendo es lo verdadero, es tal y como se presenta, o si estoy poniendo de mí en esa interpretación, ¿ya? Entonces se pone el grano y en ese filtro, una vez que yo lo saque, va a llegar a salir todo el grano que no sirve, todo lo accesorio, todo eso que no sirve y que no muestra el fenómeno tal y como es, vendrían siendo aquellos elementos de mi subjetividad que afectan ese fenómeno. Lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo sé, etc. ¿Ya? Y lo que queda en la taza es el café puro, es la esencia del café, por decirlo así. Entonces, cuando yo estoy en una relación terapéutica, lo que queda ahí es el fenómeno en sí, la cosa en sí, tal y como es, sacándole todo lo accesorio, sacándole todo aquello que tiñe ese objeto o ese fenómeno tal y como es, ¿ya? Cuando se alcanza ese nivel de llegar a evidenciar ese fenómeno tal y como es, a ese proceso se le llama reducción fenomenológica, ¿ya? La reducción viene asociada a quitar, a reducir, a sacar lo accesorio, pero también a obtener lo esencial, lo fundamental, lo verdadero. No sé si se entiende ahí, Daniela. Sí, profe, sí entendí un poquito. Ya, ya. ¿Más preguntas, comentarios? Por mi parte, no, profe, solamente agregar que la clase estuvo bastante interesante. Ya. Bueno, vamos a hacer entonces un alto de 10 minutos y luego vamos a pasar a ver una presentación muy cortita, pero lo más importante de esa presentación es que ustedes puedan responder algunas preguntas que ahí aparecen, ¿ya? Y lo vamos a hacer en una modalidad interactiva, en grupo, es rápido, así que no se angustien tanto, ¿ya? Así que nos vemos a las 10:26 para terminar esa última parte y para que anclemos los contenidos
más importante de lo que me interesa que sepan, ¿ya? Eso. A las 10:26 nos vemos entonces.